Televisa presenta Creando perfección en la industria de la piratería. Producción Shark. En MP3. Ahí se menea, 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 se menea. Papal americano. Papal americano. Hola, desde donde estén, un saludo muy cordial a todos los televidentes. Bienvenidos a todos. Me llamo Antonio y el día de hoy seré su presentador. Aquí a un lado tenemos a nuestros locutores españoles, invitados Marceliño, Manueliño, Marchenillo y Marcheniño, quienes vivieron durante todos los sucesos acá en México. En unos momentos nos contarán los sucesos, el desarrollo de sus vidas y del país. Hola televidentes, mi nombre es Marceliño. Yo soy Manueliño. Y soy Marceniño. Y yo soy Mateniño. Este reportaje nos darán a conocer los conocimientos de los hechos más importantes en la historia de México, los cuales son las 3 expediciones conformadas por Francisco Hernández de Córdoba en 1517, Juan de Grijalva en 1518, Hernán Cortés en 1519. El proceso de conquista que se basa en cómo los españoles llegaron a invadir Tenochtitlán por varias muertes y batallas. Entre 1517 y 1521, el virreinato que tuvo cambios religiosos, económicos, sociales y políticos que tuvieron relevancia en México. Nuestra intención de abordar estos temas el día de hoy es informarlos, ya que son muy importantes en nuestra historia. Este capítulo será conformado por 5 secciones. En el primero nos introduciremos, en el segundo los expertos nos responderán preguntas del tema, en el tercero presentaremos una cápsula informativa y en el cuarto los expertos responderán más preguntas y en el quinto nos despediremos con preguntas reflexivas. La conquista de México empezó con 3 expediciones autorizadas por Diego de Velázquez, el gobernador de Cuba. La primera fue liderada por Francisco Hernández de Córdoba en 1517, que descubre Yucatán, Campeche y Champotón. La segunda fue liderada por Juan de Grijalva, que pasa por Cozumel, Champotón, los ríos de Grijalva, Tabasco, San Juan de Ulúa. La tercera expedición fue liderada por Hernán Cortés, donde llega a Cozumel. Los hechos importantes de esta fue que le entregan a la Malinche, fundación de la Villarrica de la Veracruz, matanza de la Cholula, llegan a Narváez a detener a Cortés, pero no pueden. La matanza del Templo Mayor en la Ciudad de México, guerra de los mexicas contra españoles, derrota de la Noche Triste, batalla de Tumba, apresión de Cuauhtémoc y rendición de México Tenochtitlán. Después de que los españoles conquistaran México Tenochtitlán, Cortés solicitó al rey que enviaran a frailes para enseñar el catolicismo a los indígenas. Este proceso fue llamado la evangelización. Las actividades económicas como la agricultura, la minería, la ganadería o el comercio fueron las destacadas. Pero la minería en la Nueva España fue la más importante, ya que se basaba en extraer oro, plata de sus colonias. Vaya, pues sí que estuvo bien guay. Déjenme preguntarles, ¿cuáles son las principales características de la evangelización que se dieron en la conquista de México? Bueno, mi gran colega, yo he estudiado acerca de esto y es bastante interesante, ya que la evangelización en la Nueva España fue emprendida por los frailes. Cortés justificó sus acciones bélicas contra los aztecas, la obligación de que todo cristiano debe difundir el evangelio y combatir el paganismo. Para la corona española, la misión evangelizadora fue la estrategia de asegurar el dominio de las tierras descubiertas y justificar el proceso de conquista de la colonización. La característica principal de esta evangelización fue la alianza estratégica entre la Iglesia Católica y la corona española. La Iglesia se sirvió de la corona para sus intereses religiosos y la corona se valió para sus intereses políticos. Mi colega, esto se trata de un proceso único en la acción misional de la Iglesia y por su amplitud y rapidez y superando incluso al de la cristianización del Imperio Romano. ¡Hostia, tío! ¡Pero qué subnormal! Así que los españoles creían en nuestro Señor Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, después de tanta emoción, mi última pregunta es: ¿cómo surgió la monarquía en la Nueva España? Pues colega, te cuento que la monarquía española se consolidó a través de la cuestión de la que se necesitaba una buena administración. Primero surgió la Real Audiencia, luego fue el Real Consejo de las Indias,
después la Casa de Consolidación de Sevilla, luego surgieron los gobernadores y al final los alcaldes cabildos. Después de todos los cambios administrativos, oficialmente el 8 de marzo de la Nueva España, su primer virrey fue Antonio de Mendoza y Pacheco. La capital del virreinato fue la Ciudad de México. A lo largo de las monarquías españolas sucedieron monarcas de las tres casas dinásticas: los Trastámara, los Habsburgo y los Borbones. A continuación presentaré la cápsula informativa. Hablaré acerca de los aspectos que cambiaron y los que permanecieron tras la conquista de México. Empezaré hablando acerca de la vestimenta. Los indígenas acostumbraban a vestir telas de algodón. Los hombres usaban taparrabos y mantas, y las mujeres vestían faldas, fajas y huipiles. Pero la llegada de los españoles provocó un choque violento entre dos culturas, lo cual hizo que ambos grupos adoptaran las ropas del otro. Los indígenas usaban camisetas y calzones, con lo que la moral católica decía que se tenían que cubrir los cuerpos desnudos. Otro cambio fue la alimentación y los cultivos. Los indígenas cultivaban frijoles, calabazas, chiles, aguacates, pero con la llegada de los conquistadores españoles se introdujeron los cultivos de cereales, leguminosas, el olivo, la caña de azúcar, etc. También trajeron caballos, cerdos, vacas, ovejas y aves, los cuales se reprodujeron y dispersaron rápidamente por todo el territorio americano. Así inició la exportación y la importación. La economía de los indígenas se basaba en cuanto al trueque, pero con la llegada de los españoles a México, la economía cambió drásticamente. La nueva economía tuvo su fundamento en la minería, se inició la actividad ganadera y se introdujeron nuevas tecnologías de Europa, las cuales hoy en día son parte fundamental de la economía. La conquista trajo muchos cambios a México, los cuales se conservan hoy en la actualidad. La Iglesia Católica fue la institución más influyente después del gobierno español. Los indígenas tenían una religión politeísta, pero con la llegada de los españoles esto cambió y se introdujo la evangelización. Las fiestas patronales, las posadas y las celebraciones de Semana Santa son resultado del sincretismo cultural de México y España. El gobierno de España promovió la educación del idioma castellano a los indígenas de la Nueva España. Los frailes iban de pueblo en pueblo, enseñando la lengua a los indígenas. El español quedó como lengua primaria en la región. La administración se integró después de la conquista junto con el gobierno y el ayuntamiento. Esto ayudó a que existiera una organización social y política. ¡Qué interesante! Fíjate que esta llegada hizo un cambio al empezar con los cereales, leguminosas y el olivo y muchas cosas más. Exacto, pero sigo sin entender. Entonces, ¿cuáles fueron las características de la monarquía española? Esta monarquía estaba caracterizada por las uniones de los reyes católicos, la gran diversidad del reino español, su administración dentro de las reformas borbónicas y una monarquía longeva. ¿Pero saben de qué me enteré? Las principales actividades económicas del virreinato fueron la minería y la agricultura, y el sistema de comercio más conocido fue el monopolio comercial. Esto significa que los habitantes de América podrían comercializar con los barcos españoles autorizados o cualquier otro tipo de transacciones que estaban totalmente prohibidas. Cambiando un poco del tema, ¿alguien sabe cómo impactan las reformas borbónicas en la organización del virreinato? Yo sé. Hubo mucha centralización por control de parte del Imperio Español hacia las colonias de América. También disminuyeron los ingresos de las colonias españolas y por lo tanto se quedaron pobres. También de ser una religión politeísta pasó a ser monoteísta. También la población no estaba contenta con las cargas tributantes, préstamos forzosos y también hubo una liberalización del comercio e incentivos de la minería. Oigan, ¿alguien se acuerda de cuáles fueron las grandes rutas comerciales del virreinato? Acapulco y Veracruz. En Acapulco se comercializaba la plata y todas las ganancias iban a los reyes españoles. Recuerden que este programa tenía una finalidad en concreto, así que repetiremos. Es importante recordar que la conquista de México se comenzó con 3 expediciones. Recordamos cuáles eran. Exacto, en las que se descubrieron Yucatán, Campeche, Champotón, Tabasco y San Juan de Ulúa. De igual manera, los especialistas hablaron de las costumbres y tradiciones que se mantuvieron después de la conquista. Resumidamente se habló de cómo era la vida en el virreinato, cómo vivían las personas, cómo era la política en ese entonces. Quisiera agradecer a todos los invitados que tuvimos en el programa: Martinillo, Manuelillo, Marcelinho y Matenillo. Gracias por compartir con nosotros y el público sus sabios conocimientos. Saben que esta es su casa y pueden venir cuando quieran a hablar del tema que quieran. Gracias a todos. Gracias, Antonio, por la invitación. Espero regresar pronto. Pues muchas gracias a todos los que nos ven desde su casita. Me despido y por mi parte esto es todo por hoy.
Gracias Antonio, gracias gente que sintoniza el programa. Espero esta información les haya servido de gran ayuda. Yo no quiero sonar como ellos, pero pues no tengo más para decir. Gracias a todos por vernos. Nos vemos luego. Bueno, televidentes, todo lo bueno tiene su fin. Así que esto fue todo por hoy. Espero que la haya pasado bien, que hayan aprendido y más de un joven les sirva toda esta información. Para que si no puso atención en su clase de historia, pues ya no repruebe. Después de haber visto este programa, antes de irme, quiero dejarles 3 preguntas para que duden reflexionando. ¿Qué son 3 cosas del virreinato que aunque quedan en nuestras culturas o en el sistema político, quisieran que desaparecieran? Segunda, ¿ustedes creen que sin el virreinato México sería mejor o peor país que con el virreinato? ¿Cambiarían algo que pasó en el virreinato? Bueno. ¡Hasta luego, bots! A ver, como 4 textos largos. Me vale madre. Sergio, ¿has captura informativa? Dame. 1, 2, 3, 4. Sergio. ¿Así? Espera. ¿Cómo es? Francisco Hernández Sergio. No. Ahora, Carol y Ainhoa. Bien guay. No, a ver, no sé, o sea, para abajo. Déjenme preguntarles, ¿cuáles son las primeras? ¿Por qué dije primeras? Dije crean. Es que no sabes hablar. El Padre, el Hijo, no, Espíritu Santi, amén. Pero si todavía no acabo. No, otra vez. Dale. Están... No, bueno, estaba súper bien y ahí no habló. Se acaba de quedar. En Acapulco se comercializaba la plata y toda En la historia de México. Es que entraste.